Hoy quiero compartir con ustedes algo que, en primer lugar, vamos a pedirles que se pongan el cinturón de seguridad. Es muy probable que en el camino tengamos curvas peligrosas y haya vibración, que se sienta este avión temblar. Es muy probable también que toquemos algunas vacas sagradas en el transcurso del tema. Y he de hacer un disclaimer. Igual que ustedes, yo como una casa de barro, como una casa de adobe, si algo podemos decir que sea de utilidad, es para la gloria de Dios y es por su gracia y por su misericordia. Cualquier cosa que no se deba decir o que se diga inapropiadamente, eso ya es un disclaimer, ¿verdad? No es parte de Dios, eso ya es cosa de fábrica. Pero confiamos que el Espíritu Santo hoy hará algo especial en nuestra vida. Amén. Bueno, quiero compartir entonces con ustedes algo relacionado con el costo del llamamiento, el valor del llamamiento. Y todos sabemos que el llamamiento en la Biblia no es una invitación como la que se hace a un cumpleaños. Aquí las invitaciones a los cumpleaños, a las bodas, a la inauguración de una casa son voluntarias. Es decir, es una invitación que si uno quiere la acepta o no. En todo caso es una invitación. Pero la Biblia cuando menciona llamamiento, no está diciendo que es una sugerencia que a Dios le gustaría y que si nosotros podemos. Cuando el apóstol Pablo se presenta en sus cartas, siempre dice apóstol de Jesucristo y llamado. Y ese llamamiento es más bien una citación divina. Es como cuando del ministerio público le llega a uno una invitación. Le dice: señor, señora, el día tal, a tal hora, usted está citado, debe presentarse en la oficina del oficial tal. Si llega una citación del juzgado, igualmente no lo dejan a que si uno tiene tiempo, si uno tiene ganas, sino le dice: señor, llueve, truene o relampaguee, usted debe presentarse en el despacho a tal hora. Igualmente el llamamiento de Dios, quizás uno piensa, si es muy pelagiano, ¿verdad?, en el libre albedrío. Yo soy más calvinista, soy más reformado, soy más paulino. A Dios no estamos aquí para decirle: déjame, voy a consultarlo con la almohada. No, cuando Dios nos llama, como los buenos militares, no discuten las órdenes, las obedecen. Entonces, en este caso, el llamamiento al ministerio, el llamamiento a servir a Dios, y digo ministerio y no me refiero a la predicación en un púlpito solamente, al desarrollo de un ministerio magisterial o profético, o de los que se conocen como ministerios mayores. Me refiero al servicio que se presta en la iglesia, desde cuidar los carros, atender en el ingreso a las personas, enseñarle a los niños los principios de la palabra, atender al pastor, ubicar a los hermanos. Todo servicio es un ministerio. Eso significa la palabra ministerio, servicio. Servicio a Dios, servicio a la gente, servicio a la humanidad. Y nuestro púlpito no necesariamente es el púlpito de la plataforma. Nuestro púlpito puede ser la cátedra en la universidad, puede ser en el timón de un vehículo que uno maneja para una empresa, puede ser delante de un micrófono de un medio de comunicación, puede ser cocinando en la casa para la familia. Donde quiera que esté nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra actividad con la cual nosotros cumplimos el propósito de Dios, es el ministerio. Y a donde estamos llamados, sea que nosotros le pongamos a esa actividad porque no tuve que otra, porque eso me enseñaron, o porque eso aprendí, o porque para eso estudié, cualquiera que sea la razón que le demos, detrás hay un llamamiento, hay una invitación de parte de Dios que no podemos negar. Como dice
dicen los reformados también, es un llamamiento que no se puede resistir. Es un llamamiento irresistible, como cuando el Espíritu Santo nos llamó para aceptar a Cristo. Bendito sea su nombre, que no nos resistimos, ¿verdad? Ante su gracia y su misericordia. Pues el llamado, tendremos que decir primeramente entonces que no es una invitación al libre albedrío, sino que es una citación para cumplirle a Dios en ese propósito para el cual nos ha creado. En segundo lugar, al decir precio o costo del ministerio, tendríamos que ir a pensar en un comercio o a la transacción que se hace en una tienda. Las cosas tienen un precio. El que quiere adquirirlo debe pagarlo. Cuando uno hace un negocio o cuando uno se emplea en alguna empresa para poder desarrollar algún oficio, alguna parte de esa cadena productiva, uno acuerda lo que va a costar, lo que uno va a ganar, lo que uno tiene que invertir o lo que uno va a requerir. Entonces, al decir ministerio, al decir llamado al ministerio, también tenemos que entrar en consideración que deben haber ciertos costos, ciertos pagos, ciertas concesiones, ciertos sacrificios. Porque si bien es cierto, nuestra salvación es gratis, y no gratis porque no le costó a ninguno. Está mal decir que gratis, o sea, a nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí, le costó su hijo, o sea, tiene un precio. Realmente la salvación no es gratis. La salvación para nosotros no tiene ningún costo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí le costó la vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si bien es cierto, nosotros no tenemos intervención de pago en nuestra salvación, para nuestra vida de santificación, para la vida del ministerio, para la vida ya como hijo de Dios, para el discipulado hay un costo. Por eso dijo Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un costo, hay una cruz, hay un sacrificio, hay algo que nos va a costar, hay algo que tenemos que pagar, hay algo que se debe renunciar. Y hoy yo quiero que enfoquemos con esa realidad, con ese panorama de que cuando uno es llamado, si uno tiene familia, ese llamado va a afectar a todos los de la familia. Esto significa que ese llamado no es una sugerencia, no es una invitación que se deja libre albedrío de toda la familia. En algún momento la familia tiene que someterse, sujetarse, seguir, obedecer a ese llamado. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando aquel carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa salvación que se extiende, ese llamamiento a la vida nueva que se extiende hacia los demás, no se queda solo en uno, sino que precisamente va a alcanzar a los demás. Es una promesa de Dios. Entonces nuestro llamamiento en algún momento va a tocar a los demás. Y en ese proceso, en esa transacción de pago, de sacrificio o de renuncia, en ese precio que tiene el llamamiento, en algún momento los que son parte de nuestra familia tendrán que poner también la suya, su parte, su sacrificio, su renuncia. Entonces es indispensable que desde el principio, cuando nosotros nos sabemos llamados, cuando nosotros nos entendemos que estamos para servir a Dios, estemos en acuerdo con la esposa, con el esposo, con los hijos, de que ese servicio a Dios va a requerir en algún momento, no solo de mí, sino de los míos, un requerimiento, un sacrificio, un costo, un precio, pero también bendición, salvación, promesa, restauración, sanidad, provisión, prosperidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, lo que nosotros decidamos va a tener implicaciones en los círculos sociales más cercanos a nosotros. Los círculos sociales más cercanos a nosotros es la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, nuestra comunidad, la nación. En algún momento mi llamado va a tener influencia, va a tener impacto
impacto, va a tener requerimiento hasta lugares que yo ni siquiera tengo ahorita en mente. Pero por donde primero va a pasar el impacto es por los que están más cerca de mí, por nuestro prójimo. Entonces, cuando uno es llamado al ministerio, uno tiene que pensar en varios desafíos en la vida personal. Número uno, su vida devocional. Tomando en consideración este contexto que puse, el llamado, el precio y cómo eso impacta todos los círculos sociales, entremos a ver entonces los desafíos. Número uno, el primer desafío, y que no es al decir primero y al superar pues ya entra el segundo. No, este primero se mantiene como primero y los demás se van a seguir dando y se van a venir dando paralelamente, pero el primero va a seguir siendo el primero, y es la vida devocional del llamado. Es su caminar con Dios. Es su vida espiritual en la cual desarrolla ejercicios espirituales como la oración. Tiene una disciplina de ayuno, de vigilia, de estudio, de lectura de la palabra de Dios. Tiene un desarrollo mental, emocional, espiritual y físico como llamado de Dios en relación con el Señor. Su vida devocional es un desafío. ¿Y por qué digo que es un desafío más que un requisito? Porque si se ve como requisito, si se quiere, se aplica o no, o se ve como una ley y hasta con desgano. Si se ve como desafío, ciertamente no va a ser fácil, pero lo mismo lo va a prender a uno de fuego, de emoción, de pasión por sostener esa vida de oración. Y no ayunar solo porque hay que ayunar, y no vigilar solo porque no hay otra cosa que hacer, sino que nuestro caminar con Dios se convierte en una pasión diaria. Porque en la medida que yo mantenga esa devoción con mi Señor, en esa medida va a ir todo lo demás que haga. Martín Lutero decía: hoy oré más porque tengo más compromisos que hacer. Podría ser a veces distinto, ¿verdad? Cuando uno en su vida tan agitada y en una agenda tan ocupada, uno dice: ahora sí no tuve ni tiempo de orar porque tantas cosas que tuve que hacer. Martín Lutero decía: no, hoy que es un día que es cuando tengo más que hacer, es cuando más tengo que dedicarme a la oración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es madrugar más, levantarme más temprano para orar más horas, porque me espera una agenda más nutrida de trabajo. Entonces, el gran desafío es que en una vida tan ocupada, en una vida tan llena de cosas que nos puede distraer, que nos puede apartar, el gran desafío del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del servidor de Dios, es estar en comunión con Él todos los días, en todo momento, en todo lugar. De los momentos más preciosos que yo tengo con el Señor es en la madrugada, entre 2 y 3 de la mañana. Y no con esto quiero decirles para que ustedes se impresionen: wow, el hermano Robin entonces desde las 2 de la mañana está arriba. No, eso no es siempre. Pero cuando yo me levanto son los momentos que yo disfruto. A veces me levanto a las 9 de la mañana, a veces a las 7, a veces a las 6 de la mañana. Pero los tiempos que puedo tener yo durante el día son preciosos, pero el más precioso es el tiempo de la madrugada, en que no hay teléfono, en que nadie te pone WhatsApp, en que nadie toca la puerta de la oficina, que la mujer está durmiendo. O sea, uno está con el Señor. Entonces, el gran desafío para el hombre y la mujer de Dios, el hombre moderno, la mujer moderna, en un mundo tan lleno de tantas cosas que atender, es su vida devocional. Número 2, su vida financiera. En este sentido no voy a entrar mucho a detalle porque el experto en finanzas acaba de hablar y nosotros todos aprendemos más de él que lo que yo les pueda enseñar. Pero el segundo gran desafío, fíjense cómo lo estoy poniendo: la vida espiritual, la vida devocional y luego la vida financiera. No estoy poniendo algo antes. Por supuesto, antes de esto está Dios, antes de todo esto, después de Dios está mi esposa, están mis hijos, pero como desafíos lo estoy poniendo yo, no como prioridades, como desafíos. Es la vida financiera, el estar capacitado para gobernar
su chequera, porque quien lleva bien su billetera, llevará bien su ministerio. No es lo mismo servir a Dios con deudas que servir a Dios con prosperidad. Tener la capacidad, Elon Musk, de sacar billones, miles de millones de dólares para mandar a comprar las vacunas que necesita un país de África que no había podido obtener vacunas para el COVID-19. O sea, un siervo de Dios, lleno de Dios, buena gente, pero con deudas y sin pisto no puede hacer eso. Pero una persona que tiene prosperidad económica, que tiene afluencia económica, en algún momento que hay una necesidad, mira como buena oportunidad para sembrar. No sé si me estoy dando a entender, pero el gran desafío es que no solamente seamos gente de fe, gente de buena devoción, de buena moral, sino que seamos gente de plata, gente que maneja bien sus finanzas. Hasta ahí lo voy a dejar porque hay un experto que nos puede enseñar más en ese campo. Número 3, el otro desafío del ministerio, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando desde el principio, es la salud. La salud mental, la salud física, la salud emocional. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas. Hay pastores llenos de fe que negaron la enfermedad y se murieron de COVID. Hay familias que han sido desafiadas económicamente después de tener grandes negocios, porque esta enfermedad no solamente les atacó su cuerpo físico, sino su vida financiera. Estamos viviendo tiempos en los que el siervo de Dios debe ponerse a pensar en lo importante que es tener cuerpo sano, mente sana, así como tiene su alma. Porque eso es lo que dice la tercera de Juan y versículo 2. Amado, yo deseo que te vaya bien en todas las cosas, que seas próspero y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nosotros estemos integralmente saludables, física, emocional, porque si enfermo uno, no le puede servir al cuerpo de Cristo. Enfermo físicamente, enfermo mentalmente menos, porque nadie querrá seguir a un loco, pues verá, alguien que se le cruzan pensamientos equivocados y locuras. Nadie querrá estar siendo atendido emocionalmente por alguien que está afectado emocionalmente, que tiene resentimiento, que tiene odio, que tiene falta de perdón, que tiene pensamientos lujuriosos, que tiene una forma de pensar negativa y arrogante. Una persona sana espiritualmente puede atender personas que necesitan sanidad en su alma. Entonces, un gran desafío para el servir a Dios, y no importa, usted puede decir, ay sí, pero lo que yo hago es dar gel en la entrada. No es lo mismo que me dé gel allá en la entrada una persona que es resentida a una persona que es sana en su alma. No sé si me estoy dando a entender. La iglesia necesita estar sana física, emocional, espiritual, financiera, económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ese es el otro gran desafío. Y otro desafío, el número 4, y es ahí donde nos vamos a detener para la reflexión esta tarde, es su familia. No puse en orden de prioridad, sino que nada más listé los desafíos para que, aunque quede al final de la lista, la familia no significa que a la final debemos dejar a la familia. Lo estoy dejando a la final de esta disertación porque es donde quiero que prestemos atención. Tu familia es un desafío. Tu familia es importante porque como vayan las familias, así irá la iglesia. Como vaya la familia del pastor, como vaya la familia del diácono, como vaya la familia del anciano, como vaya la familia del líder, como vaya la familia del servidor, así irá la iglesia. Y como vaya la familia cristiana, así irá la nación. Moisés, vamos a hablar de él, el gran libertador, el gran pastor de Israel. Hablamos de él desde la escuela dominical como el gran líder, lo vemos y lo enseñamos en los seminarios de hombres de negocios, en los seminarios políticos. Lo tenemos a él como un ejemplo
de lo que nosotros podemos alcanzar con la gracia de Dios, con un llamamiento de Dios, con una entrega al Señor y siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Quien no quisiera aquí ser como Moisés. Y tenemos a Moisés ahí arriba, lo tenemos como un ícono. Pero vamos a leer, vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26. ¿Está listo? ¿Aló? ¿Tiene su Biblia ahí? Porque vamos a hacer ahí ejercicios de exégesis ahí esta tarde. Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Quién le salió al encuentro? ¿Quién le salió al encuentro? ¿Y qué quiso hacer? Paremos por un momento ahí. O sea, cuando no leemos a la carrera y nos ponemos a pensar, ¿cómo así? Que el diablo lo quiera matar a uno, pues eso ya se sabe que es el enemigo de nuestra alma. Que salga uno a las calles y con esta violencia que hay en algunos lugares es un riesgo que se corre, pero que Dios te quiera matar. Si eres hombre de Dios, si eres mujer de Dios, si eres un llamado, si eres un servidor, si eres una servidora, especialmente si eres un líder como Moisés. ¿Por qué quiso Dios matarlo? ¿Por qué querrá Dios matar a un hombre como Moisés? A ver, digan conmigo en voz alta, preguntando, ¿por qué? A ver, más animado, ¿por qué? Pregúntele a su vecino, a ver si su vecino o su vecina le dice, ¿por qué cree él o ella que quiso Dios matar a Moisés? ¿Por qué él querría matar? Así, lo que le venga a la mente, lo que le venga a la lengua, y dígalo, ¿por qué querría Dios matar a su siervo? Sigamos leyendo. Repitamos verso 24, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hasta ahí dejemos. ¿Por qué querría Dios matar a un siervo? ¿Por qué querría Dios matar a Moisés si nosotros lo hemos tenido en grande estima? ¿Por qué? Si lo que vemos de Moisés es que hizo maravillas, apartó las aguas del Mar Rojo, con su vara mandó que se abrieran las aguas y se abrieron. Hubo 10 plagas. Él le habló y enfrentó a Faraón, su religión, la fuerza militar egipcia, enfrentó a las fuerzas religiosas oscuras de hechicería. Era un tremendo hombre de Dios. Porque Dios querría matar a su siervo. Porque aunque su papel como líder y libertador era extraordinario, su papel como esposo y como padre fue un desastre. Perdonen, pero ya les bajé del altar a algunos de ustedes a Moisés. Aunque era un gran líder y fue libertador de todo un pueblo, 2,5 millones de personas se calcula que sacó de Egipto, con todo y que era un llamado, un siervo de Dios. Dios le habló desde la zarza, le obedeció para irse, arriesgó para ponerse delante de Faraón, le creyó a Dios. Con todo eso fue un desastre como padre y como esposo. Por eso Jehová quiso matarlo. Ya con eso nos podríamos ir a la casa, hermano, porque a mí me agarra como una cosa aquí adentro, mire, un flato aquí. Porque uno se puede poner a pensar, ¿de qué sirve entonces hacer tanto para Dios? Cosas grandes, buenas para Dios, cosas buenas, maravillosas para la gente de Dios.
si estoy fallando en mi casa, para Dios no vale nada. Y más bien me va a querer matar. Esto me ha estado hablando durante los últimos meses. Y a mí me parece que el COVID, estos 2 años de encierro, 1 año sin abrir la iglesia, muchos de nuestros colegas habiendo partido por la enfermedad, muchos templos cerrados, muchas congregaciones terminadas. Las congregaciones que ahora se han aventurado a salir nuevamente no logran levantar más del 50% de asistencia de la que tenían los domingos. El servicio se pone cuesta arriba porque no toda la gente ha regresado, y algunos todavía acomodados, y otros aprovecharon el COVID para desaparecerse. Pero a mí me parece que este bicho ha sido una maldición sobre las naciones, pero también ha sido un sacudimiento sobre la iglesia y en especial sobre el ministerio. Porque ante esto muchas luces se apagaron, muchas plataformas se cerraron, muchos grandes nombres ya no figuraron, muchos famosos ya no se miraron, y a ningún profeta, hasta aquí que yo sepa, no le dijo a ninguno sobre el COVID. Y los grandes sanadores brillaron por su ausencia porque no hicieron campañas evangelísticas de sanidad. ¿Estoy siendo muy duro? Es una realidad. Y no estoy criticando a nadie. A todos nos está pasando el tráiler encima. Y esto quizás en algún momento puede llevarnos a preguntarnos, ya no solo para con Moisés, ¿por qué Dios querría matar a Moisés? Y trasladarnos a nosotros esa cuestión y preguntarnos, ¿por qué Dios me querría matar a mí? ¿Por qué Dios me querría quitar la vida? ¿Por qué Dios? Podemos entender y podemos espiritualizarlo y podemos llenarlo de flores diciendo, pues es nuestro tiempo, ya le servimos a Dios, ya corrimos la buena batalla, ya ganamos la batalla de la fe, ya guardamos la fe. Podríamos llenarnos de eso, pero en el fondo, de repente, a más de alguno, más de uno, quizás la pregunta, pero si todavía me falta, todavía quería hacer más, tengo pendientes muchas cosas, ¿por qué me querrías acabar ahorita? ¿Por qué me querrías detener? ¿Por qué me querrías apagar la luz? Quizás porque, aunque estemos teniendo muchos éxitos afuera, hemos descuidado lo más importante que está adentro. Quizás porque, aunque somos muy usados por Dios allá afuera, tenemos grandes negocios afuera, hemos alcanzado cosas buenas afuera, hemos descuidado a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. En Efesios capítulo 4 versículo 12, si vamos rápidamente. ¿Está muy fuerte el asunto, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Efesios capítulo 4 versículo 12 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a eso nos dedicamos. Esa es nuestra meta. Eso es lo que anhelamos cada día que despertamos, que podamos agregarle una pulgada más de estatura al cuerpo de Cristo, que podamos ayudar a nuestros hermanos en el desarrollo de su carácter, que ojalá podamos sacar adelante aquellos matrimonios que están teniendo problemas y que cuando oremos por los enfermos se sane. Con eso nos levantamos. Nadie se levanta diciendo el domingo, yo voy a ir a dividir mi iglesia, yo voy a ir a insultar a los hermanos, yo voy a ir a que más bien vayan para abajo que para arriba. Ninguno de los que están aquí seguramente abre sus ojos un día de servicio y se pone a pensar eso. Lo que queremos es lo mejor para la obra. Sin embargo,
con todo y ese corazón que tengamos para con la obra del Señor, de repente nos hace falta evaluar cómo está nuestro corazón hacia adentro de nuestra casa, nuestra propia iglesia. ¿O no le parece a usted interesante que se hayan cerrado los templos por un año? Bueno, nos fuimos a línea, estuvimos en Facebook, estuvimos en los Zoom y nos las espantamos para salir adelante. Pero la iglesia dejó de congregarse en templos. Los templos se dejaron de ver como iglesia, porque Dios quería de vuelta a la familia en la casa. Porque la iglesia le había robado los papás a los hijos, los esposos a las esposas y las esposas a los maridos. Y de esa manera como que Dios está diciendo: yo quiero de vuelta a la familia en su casa, su primera iglesia. Porque mientras se están salvando al mundo, se están perdiendo los suyos. ¿Por qué Dios querría matar a Moisés? ¿Sabe por qué? Porque perdió el favor de Dios. Por predicar algo que no estaba cumpliendo. Desde Abraham, el mandato era que todo varón que naciese en casa se debía de circuncidar, porque era de Dios. Cuando salieron en el Éxodo, cuando salió, usted puede estudiarlo, cuando salió el pueblo de Israel guiado por Moisés, les dio la orden que todos los varones se circuncidaran, adultos como niños. Es decir, él quería que su pueblo entendiera el mandato de Dios y que cumplieran el mandato de Dios, todos. Pero no lo hizo con sus hijos. Estaba demandando del pueblo algo que él mismo no estaba haciendo. Estaba inculcando algo bueno al pueblo que él no practicaba con su familia. Cuando un siervo de Dios hace cosas buenas para Dios, hace cosas grandes para el pueblo de Dios, pero es negligente en algún área, por pequeña que sea, en algún momento Dios nos va a parar el carro. En algún momento Dios nos va a aparecer en una pensión. En algún momento Dios nos va a aparecer en una posada, como le apareció a Moisés, queriendo quitarle la vida, confrontándonos, poniéndonos en el rincón, diciéndonos: sé congruente. Y perdemos el favor de Dios, no porque el diablo sea más poderoso, no porque la obra sea difícil, no por los opositores que tengamos, es por la negligencia que nosotros hemos tenido, por predicar algo que no estamos cumpliendo. Puede ser lo de las finanzas, puede ser el trato a las personas, puede ser el trato a la familia, puede ser cosas que ni nosotros estamos creyendo. En Buen Chapín decimos que eso es ser candil de la calle y oscuridad de la casa, y que en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo me confieso, padre Nazario, yo pecador, porque así somos. A veces tenemos la iglesia bien iluminada y la pobre mujer que espere a que yo le cambie la luz de la cocina. A veces la pobre quiere cambiar algo porque está muy arriba y necesita poner el lazo donde tiende la ropa, pero la escalera se la llevó el pastor para la iglesia. El martillo lo tienen en la iglesia. La pintura que estaba para aquí, para el cuarto, está en la iglesia. Porque de alguna manera la iglesia se convierte en la otra para nosotros. Tal vez estoy echando por tierra alguna enseñanza previa de que se debía amar la iglesia, que se debe amar más la iglesia, que hay que venir a servir más a la iglesia. Pero una cosa yo te aseguro, que si nuestros hermanos les enseñamos a amar más a su familia, amarán más tu iglesia. Y si nosotros
le enseñamos esto a los hermanos de la iglesia, ellos van a comprender que para nosotros los pastores lo primero no son ellos, sino es nuestra mujer y nuestros hijos. Y que si nos aman a nosotros, tienen que amar también a nuestra mujer y a nuestros hijos. Y que si nos respetan y nos admiran a nosotros, también deben admirar y respetar a la pastora y a sus hijos. Por supuesto, en general se ha tomado la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Que las mujeres se callen en la congregación y que si tienen que preguntar algo, que se lo pregunten a su marido en su casa. Pero lo tomamos de esa manera, ¿verdad? Como que es una ley que las mujeres no digan nada en la iglesia. Y entonces se ve a Pablo como que fuera un machista y como que la enseñanza bíblica fuera patriarcal y machista. Sin embargo, ese no es el sentido, ese no es el espíritu. Lo que Pablo está diciendo, que la iglesia sea de tal manera que las mujeres no estén haciendo lo que no deben hacer en la iglesia, porque en la casa tienen el mejor maestro, tienen el mejor pastor. El marido de la casa las está atendiendo bien en su casa, de tal manera que llegan a la iglesia a servir como si nada. Ya tienen revelación, ya tienen palabra. ¿Por qué? Porque en su casa hay un hombre que tiene la responsabilidad. Pero lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a decir: eso no me toca a mí, vos preguntáselo al pastor. Hay que en la escuela dominical se los enseñen. Y decimos, como decimos, no, eso le toca a la escuela, y le dejamos la responsabilidad a los maestros. Pero la primera responsabilidad es del papá, es del marido. Yo estoy contento con que mi esposa admire a mi pastor, a nuestro pastor, y le pida consejo a mi pastor. Pero el primer pastor de ella soy yo. El primer responsable de la vida espiritual de mi mujer soy yo. Porque cuando ella tiene una necesidad, una falla, un problema, yo no voy a ver a mi pastor. Soy yo el que tengo que resolverlo, porque es el que ha dejado de hacer algo que se debería de hacer. Diga conmigo: aló. La enseñanza de Pablo era que le pregunten a su marido en su casa. La enseñanza no era que se callaran en la iglesia. La enseñanza era que su marido hablara más en su casa, que haya más comunicación en la casa. El mensaje no es enfatizar que las mujeres no digan nada en la congregación. El énfasis está aquí, que el marido tome la responsabilidad. No, el marido rápido le echa oí lo que están diciendo, pues, ¿verdad? Y los pastores, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en lugar de tener maestros y pastores en casa, lo que se tiene es gente más muda que Zacarías. ¿Sí se recuerda de Zacarías, el mudo, verdad? Que por incrédulo, el padre de Juan el Bautista se quedó mudo. Entonces, ¿cuál es la meta? Es tomarse el tiempo. Diga conmigo: tomarse el tiempo. Así de sencillo, porque es siempre la cantaleta nuestra es: no tengo tiempo, este no es el momento. Y si yo voy a enseñar algo, realmente no voy a enseñar sino a sermonear. Es cuando ya me tiene hasta aquí y le tengo que sacar varias escrituras, ¿verdad? Tomarse el tiempo. La gran meta entonces, como siervos de Dios en este llamado ministerial, es que nos tomemos el tiempo para ser congruentes, de tal manera que comencemos por la casa, que comencemos por Jerusalén. Éxodo 18, vamos al capítulo 18 de Éxodo, versos 1 al 6. Oyó Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Diga conmigo: todas las cosas. Pero así admirado, diga: todas las cosas que Dios había hecho con Moisés.
O sea, llegó a oídos de su suegro. Allá lejos se escuchó la fama. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? A Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. O sea que su mujer y sus hijos no estaban con él. Se había enviado allá con el suegro. El ministerio es tan difícil, tan ocupado, que no hay tiempo para estar viendo a una mujer y estarle prestando atención cuando yo tengo 2,5 millones de personas que atender, revelaciones de Dios que atender y escuchar, y llevar a una nueva tierra prometida a este pueblo y darle un nuevo estado, un nuevo país, y hacerle ley. No hay tiempo para la mujer y para los hijos, que los atienda el suegro. Y dice que a sus 2 hijos también, el cual uno se llamaba Gersón y el otro se llamaba Eliezer. Y dice que en el versículo 5 dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Por qué razón Moisés no pudo hacer lo que tenía que hacer, aunque era un buen líder para el pueblo? Porque no estaba con la familia. Literalmente no estaba con su mujer y con sus hijos. Uno por un lado y el otro por otro. No significa que no esté presente físicamente en su casa. Usted puede dormir en la misma cama, pero uno durmiendo hacia el norte y el otro durmiendo hacia el sur, ¿verdad? Y una calle fría los divide. No estaban allí. Volvamos al pasaje anterior donde arrancamos, por favor. Volvamos al pasaje de Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26, y preste atención en varias cosas. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Diga conmigo: y quiso matarlo. Diga conmigo: Dios quiso matar a Moisés. Todavía no me pasa, todavía me impacta. Wow. Entonces Séfora tomó un pedernal, y aquí, para hacerle breve la historia, lo que no había hecho el marido lo tuvo que hacer ella. Tuvo que correr ella, y no agarró un cuchillo sino un pedernal, una piedra, lo que tuvo a la mano, y le voló el prepucio al pobre patojo, que ya era grande. Y dice la escritura que ella le gritó. Literalmente el hebreo original allí que se utiliza es que ella le gritó a Moisés. En otras palabras, le reclamó: lo que está sucediendo es por ti. Si eres marido de compromiso, a ti te tocaba esto. Estamos así por ti. Y algunos estudiosos de este pasaje dicen que ella no solo le lanzó el pedernal a Moisés, sino que agarró el prepucio con sangre y se lo pasó en la cara a Moisés, en una manera de reclamo. Pero aún en ese episodio tan fuerte, eso fue lo que lo salvó, porque Dios se apartó y ya no lo mató. ¿Por qué razón entonces lo quería matar? Porque no había cumplido con algo que debía de hacer, por lo que no hizo Moisés. Los excluyó, no los tomó en cuenta, no participó con ellos, y ellos no participaron con él de aquellas grandes y extraordinarias obras de Dios. Si su suegro escuchó allá lejos
También Séfora, su hija, y sus nietos escucharon allá lejos de lo que su papá, de lo que su marido, de lo que su yerno estaba haciendo. Grandes maravillas, grandes prodigios, grandes milagros, cosas maravillosas, liberando a todo un pueblo, formando una nueva nación. Y ellos no estuvieron presentes en nada de eso. Se perdieron lo mejor del ministerio. Se perdieron lo mejor de su trabajo. Se perdieron lo mejor de los milagros. Qué triste que no estuvieron allí. Muchas pastoras están en la primera banca de la iglesia, pero excluidas de la tierra prometida. Muchas pastoras están en la primera fila, sentadas con sus hijos, pero excluidos de los grandes milagros que pasan en la plataforma. Uno de los más grandes líderes, Moisés, pero sacrificó a su familia por su ministerio. Usted sabe por qué no entró Moisés a la tierra prometida. Porque golpeó la roca, avergonzó a Dios. No entró Moisés a la tierra prometida, ¿sabe por qué? Porque su familia tampoco había entrado con él. Qué triste que para uno de líder, para uno de servidor, para uno de pastor, dirija toda una masa de gente. Y ahí va la iglesia, ahí va el ministerio, ahí va la masa de gente a la bendición. Pero uno se queda en el desierto. Todos disfrutando, todos prosperando, todos saliendo adelante, todos haciendo sus casas, todos graduando a sus hijos, todos siendo bendecidos. Y el pastor, el líder, el siervo, el servidor se quedó sin entrar a la tierra de bendición porque su familia no había entrado a esa tierra de bendición. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? No al final, ¿verdad? Sino después de las 2 semanas, porque fue rápido el paso por el Sinaí, el desierto, y luego a la frontera de la tierra prometida. Mandó 12 espías, 12 príncipes a la tierra prometida y trajeron a disfrutar de los frutos. Ahí comieron ellos. Moisés mismo comió de lo que había del otro lado. Le trajeron los testimonios. Pero ¿quiénes fueron esos 12? Eran príncipes, pero eran hijos de alguien más, no eran hijos de él. Entre los 12 príncipes no eran los hijos de Moisés. No entraron a la tierra prometida sus hijos porque él no los había incluido desde antes en su ministerio. Hermanos, hermanas, no podemos sacrificar a nuestras familias en el altar del ministerio. Que Dios nos perdone, porque como dice Primera del Chavo 1:1, ha sido sin querer queriendo. Que Dios nos perdone, porque a veces nos enviciamos, nos enloquecemos, nos embriagamos con las glorias del ministerio. Puede ser en el púlpito, puede ser recibiendo a la gente, puede ser dando clases a los niños, puede ser parqueando carros. De repente estamos sacrificando a nuestra familia por el ministerio, y Dios no va a tomar ese ministerio como algo que le da gloria,
si se está sacrificando a tu mujer y a tus hijos, o está sacrificando a tus hijos y a tu marido. Puestos de pie, quisiera que en esta tarde pensáramos en, wow, cómo hemos tenido a Moisés, ¿verdad? En un altar, hemos tenido a Moisés en un pináculo, en algo grande, porque la verdad es que, ¿qué tipo? Gran líder, manso, dice, más que todos, pero menso también, como algunos. O sea, no fue perfecto. Pero qué triste que salvando a muchos, él perdió lo más querido, liberando de Faraón a muchos y disfrutando de grandes cosas. Al final, esas grandes maravillas de las cuales uno disfruta se convierten en nada, porque al regresar a la casa, al regresar a la realidad, con esa mujer amargada, con ese hombre amargado, con esos hijos alejados que no quieren nada, ¿de qué sirve todo aquello que se pudo hacer, que se pudo conquistar? ¿De qué sirve todo aquello que se pudo alcanzar si los hijos no quieren nada con Dios? Si la mujer ya no quiere nada con uno, si el marido ya no quiere nada con la mujer. Si ponemos a nuestra familia en el altar, que sea para orar por ellos, pero no para sacrificarlos. Nuestro primer llamamiento está en la casa. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. Si lo hacemos bien allá, lo vamos a hacer bien aquí. Si lo logramos allá, lo vamos a lograr en cualquier lugar. Porque ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo si con todo y eso, ¿qué dice? Perdemos nuestra alma.